El día de hoy, hermanos, para iniciar la predicación como introducción a ella, quiero leerles, citar a lo que escribe John MacArthur en su comentario sobre este pasaje de Filipenses 2, del 5 al 8. En esta cita del comentario de John MacArthur, él a su vez cita a C.S. Lewis. Si no lo saben quién es este C.S. Lewis, a lo mejor lo pueden ubicar. Hermano era un cristiano. Él fue el que escribió las Crónicas de Narnia, esa serie de libros. Él es el escritor de estos libros. Bueno, la cita del comentario de John MacArthur dice así: en su libro Milagros, C.S. Lewis presenta algunas reflexiones que ayudan a comprender la realidad insondable de la encarnación de Cristo, y lo cita. Escribe Lewis: en la historia cristiana, Dios desciende para ascender de nuevo. Desciende, baja de la cima de lo absoluto al tiempo y al espacio, a lo humano. Pero desciende para volver a subir y llevar consigo al mundo arruinado. Uno se imagina a un hombre fuerte que se inclina cada vez más para poner debajo una carga onerosa. Debe encorvarse para levantarse. Debe casi desaparecer bajo el fardo antes de enderezar con fuerza prodigiosa la espalda y avanzar con todo el bulto que se balancea sobre sus hombros. O podemos imaginar a un buzo que primero se despoja de todo hasta quedar prácticamente desnudo, luego se lanza en un clavado y desaparece en el agua, se hace invisible y atraviesa vertiginosa las claras y tibias aguas superficiales para adentrarse en las más oscuras y frías, hasta hundirse a la máxima profundidad, en la zona mortífera del cieno, el fango y la podredumbre. Y luego sale, regresa al color y la luz. Sus pulmones casi estallan, pero regresa por fin a la superficie, con el precioso tesoro que gotea en su mano, el motivo de su descenso, el rescate. Él y su botín recobran el lustre al salir a la luz. Allá abajo, donde éste yacía sin color en las tinieblas, también él perdió el suyo. En este descenso y ascenso todos verán un modelo conocido, algo que está escrito por todo el mundo. Es el ciclo de toda la vida vegetal. Esta debe confinarse a algo duro, pequeño y sin vida aparente. Debe caer en tierra. De allí asciende otra vez la vida nueva. Muerte y renacimiento, descenso y ascenso. Es un principio clave. La doctrina de la encarnación, si se acepta, dirige toda nuestra atención a este principio. El modelo está en la naturaleza porque primero estuvo en Dios. Todos los ejemplos que se han mencionado no son más que transposiciones del tema divino en una escala menor. No tan solo en la crucifixión y resurrección de Cristo. El modelo entero, del cual solo son el punto crucial, es el verdadero morir y renacer, porque ciertamente ninguna semilla cayó de un árbol más bello a un suelo tan oscuro y frío como para compararse a este incomparable descenso y ascensión en el que Dios dragó el fondo lodoso y estéril de la creación. Ahí termina la cita que MacArthur hace de C.S. Lewis, pero MacArthur sigue escribiendo y lo sigo citando. La encarnación es el milagro central del cristianismo, la suprema y más maravillosa obra que Dios haya hecho jamás. El milagro de milagros es el tema de Filipenses 2, del 5 al 8. Algunos eruditos creen que este pasaje era primero un himno que cantaban los cristianos de la iglesia primitiva,
para conmemorar y celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Ha sido llamado una joya cristológica, un diamante teológico cuyo brillo tal vez no tenga paralelo en las Escrituras. Con sencillez y brevedad, pero con una profundidad extraordinaria, este pasaje describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad para nacer, vivir y morir en forma humana con el fin de lograr la redención de la humanidad caída. Hasta ahí termina la cita de John MacArthur. Y ahora, para terminar la introducción de la predicación, yo escribí: con profundo respeto y no poco temor, centro la predicación de hoy en este pasaje de Filipenses 2, del 5 al 8. Un pasaje de inmensa profundidad cristológica. Lo hago con la intención de que su pensamiento vaya a lo que les deseamos transmitir durante este mes: la encarnación del Verbo. Un misterio que va mucho más allá del pesebre, donde generalmente la mente de los cristianos mejor intencionados centra su pensamiento en esta época, pero que, por lo menos para ustedes los de Sinaí, deseamos vaya más allá, mucho más allá, porque pensar solo en el pesebre, con la enorme carga cultural en la que nos encontramos, que raya más en lo emocional, es quizás, desde mi insignificante opinión, minimizar demasiado lo grandioso del misterio de la encarnación. Consideremos pues, mis hermanos, esta tarde, para la predicación de hoy, este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Predicación cuyo título es La humillación en la encarnación. Y vamos a dividir el pasaje en tres puntos que abordaremos como una progresión, siguiendo el argumento que Pablo nos presenta en estos versículos. Y como punto número uno, Cristo Jesús, Dios eterno. Dice ahí el verso 6, el cual, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. Así termina verso 5, hablando de Cristo Jesús. Y dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios. Pablo, refiriéndose a Cristo Jesús, con estas breves palabras, siendo en forma de Dios, 5 palabras en nuestro idioma español, solo 4 palabras en el idioma griego. Con estas palabras, Pablo declara un principio teológico profundo y básico. Cristo Jesús es Dios. Nos dicen los expertos en el idioma griego que esa palabra que encontramos ahí, sino, nos indica la continuación de un estado o existencia previos. Algo que ya es, permanece. Nos indica que la esencia de la naturaleza de algo o alguien permanece siempre igual, inalterable, inalienable, inmutable, bajo cualquier circunstancia. Nada lo cambia. Es un estado permanente. Eso es lo que debemos entender por la palabra siendo. Pero ahora viene una palabra muy importante en este pasaje. Hay muchas palabras interesantes y profundas, y esta es una de ellas, si no la más, tal vez. Viene la palabra forma, siendo en forma. Y bueno, ya saben ustedes que a mí en lo personal no me gusta expresar las palabras del idioma griego, pero bueno, esta vez me voy a atrever a hacerlo porque nos ayuda a entender el significado de esta palabra. Y la palabra en el idioma griego es morfé. Morfé, esa es la palabra forma. Y el significado morfé es una forma
que expresa de manera plena y verdadera el ser. Es una forma que muestra la esencia, muestra al ser esencial, muestra su naturaleza. Morfé es la expresión de la naturaleza de alguien. Forma, la naturaleza esencial de algo, lo que es en sí mismo. Y eso es permanente, nunca cambia. La forma nunca cambia, la morfé nunca cambia. Y entonces, mis hermanos, entendiendo estas dos palabras, lo que aquí Pablo nos dice es que Cristo Jesús siempre ha tenido la naturaleza de Dios. Y eso es permanente, nunca cambiará. Antes de su encarnación, desde la eternidad, Cristo Jesús preexistía con la naturaleza divina. Por su naturaleza y esencia, Jesucristo ha sido y será siempre plenamente divino. Cristo Jesús ha sido, es y será siempre Dios. Siempre ha existido en la esencia incambiable del ser de Dios. La aseveración que Pablo hace aquí con estas palabras, siendo en forma de Dios, es una aseveración sencilla, pero verdadera y muy profunda, contundente. Cristo Jesús es Dios. Y esa creencia es la base de todo pensamiento cristiano. Aquel que se atreva a bajar al Señor Jesucristo de esa posición no puede decirse cristiano. Eso es una blasfemia y es una herejía. Porque la verdad es que Cristo Jesús es Dios. Punto número 2. Cristo Jesús, Dios eterno, se encarnó, se hizo hombre. Dice ahí, sigue diciendo el verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una vez declarada la divinidad de Cristo, Pablo continúa con su argumento y repite esta verdad, la repite. Ahora utiliza las palabras igual a Dios, igual a Dios. Y esas palabras igual a Dios son sinónimas de lo que ha dicho previamente en forma de Dios. Aquí aparece la palabra igual. Y el sentido de esta palabra habla de una igualdad exacta. Es ser exactamente igual en todo sentido. Si hablamos de otras cosas, hablaríamos de tamaño, cantidad, cualidad, naturaleza, número, lo que sea. Cuando aparece esta palabra es exactamente igual. Cristo Jesús es igual a Dios. Exactamente igual a Dios. Y lo es porque Cristo Jesús es Dios. Y dice ahí Pablo que Cristo Jesús no estimó ser igual a Dios. Esta palabra estimar significa considerar o tomar en cuenta. Lo que está diciendo Pablo, que Cristo Jesús no consideró, no tomó en cuenta el ser igual a Dios. ¿Para qué? No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta palabra aferrarse se refiere, por un lado, a algo que se toma o se lleva por la fuerza. Pero también se utiliza para hablar de algo que se aprecia mucho, que se valora mucho, que se valora en gran manera y a lo cual se sujeta
con mucha fuerza, se abraza fuertemente. Puesto que Cristo Jesús ya poseía la igualdad con Dios, el significado aquí de aferrarse no es algo que se tome por la fuerza o de tener algo que haya que ganarse. No, aquí lo que significa es asirse, agarrarse a eso que ya se tiene con mucha fuerza. El Señor Jesús, Cristo Jesús, tenía todos los derechos y privilegios de Dios. Nunca podía perderlos. Sin embargo, Él rehusó aferrarse a esa privilegiada posición divina para su propio provecho. No la consideró una posesión que ya tenía y la estimaba tanto como para no querer soltarla. Cristo Jesús no consideró su existencia de una manera igual a Dios como un privilegio al cual aferrarse. Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Sino, esto marca un claro contraste. Significa no esto, sino esto otro. Cristo Jesús no se aferró a su existencia divina, sino que, sigue diciendo, se despojó a sí mismo. Y aquí tenemos otra palabra importante, despojar. Esta palabra despojar significa vaciar y tiene la idea de desprenderse de algo. Que Cristo Jesús se haya despojado o vaciado a sí mismo es otro asunto profundo de este pasaje. ¿De qué se despojó Cristo Jesús? ¿De qué se vació? Repito, esto es algo muy, muy profundo. Ha generado muchas interpretaciones y comentarios, y algunos al grado de llegar a verdaderas herejías. Pero lo que debemos dejar perfectamente claro, en primer lugar y sobre todo, es que de ninguna manera Cristo Jesús se despojó o se vació de su deidad, de su divinidad. Eso no. De ninguna manera. Cristo Jesús no podía dejar de ser Dios. Eso era imposible. Él no dejó de ser lo que era esencialmente por naturaleza y eternamente. Él siempre ha sido y siempre será Dios, pleno y eterno. Al hacerse hombre, Él no se convirtió en algo menos que Dios. Él no abandonó su divinidad y la reemplazó por cualidades humanas. De lo que Cristo se despojó no fue de su divina morfé, la naturaleza de Dios. Y para corroborar esto, bastaría que hiciéramos un breve recordatorio de lo que encontramos allí en los evangelios. Cristo Jesús no abandonó su poder divino, porque Él realizó milagros portentosos. Él no abandonó su poder divino. Él no abandonó su prerrogativa divina, a lo que Él tenía derecho, porque perdonó pecados. Él no abandonó atributos divinos, como la omnisciencia, porque Él conocía la mente y el corazón de las personas. Solo esos 3 ejemplos, entre otras cosas.
Pero entonces la pregunta sigue. ¿De qué se despojó Cristo Jesús? Él abandonó su ambiente de gloria. Él ocultó la manifestación externa de su gloria. Él cubrió su gloria. Se despojó de las insignias de majestad. Él asumió las limitaciones de lugar, espacio y tiempo de la humanidad. Él asumió limitaciones de conocimiento y limitaciones de poder, despojándose de algunas prerrogativas divinas, no de su esencia divina, sino de algunas prerrogativas. Por ejemplo, se despojó de la autoridad divina que podía ejercer con independencia, porque Él sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Él decidió no hacer pleno uso de esas facultades durante su ministerio y su vida en la tierra. Y aún así, como ya señalamos, ejerció algunas de esas prerrogativas de manera selectiva y parcial. Él se despojó de todo vestigio de superioridad y privilegio. Él se despojó de sus riquezas eternas. Se negó a hacer valer cualquier derecho divino para su provecho. El teólogo Millard Erickson, comentando sobre esto, dice allí en su teología sistemática: concluimos que es de la igualdad con Dios, no de la forma de Dios, de lo que Jesús se despojó. Aunque no dejó de ser en naturaleza lo que era el Padre, funcionalmente quedó subordinado al Padre durante el período de la encarnación. Jesús hizo esto con el propósito de revelar a Dios y redimir a la humanidad. Tomando la naturaleza humana, aceptó ciertas limitaciones en el funcionamiento de sus atributos divinos. Estas limitaciones no fueron el resultado de una pérdida de atributos divinos, sino la suma de atributos humanos. Y dice otro comentarista que quizás una manera de entender mejor lo que significa se vació a sí mismo y lo que esto implica, lo sea la aseveración siguiente del texto: tomando forma de siervo. Cristo Jesús se vació a sí mismo al tomar forma de siervo. Y eso es lo que dice el verso 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí aparece otra vez esa palabra que vimos hace un momentito. La palabra forma, la palabra morfé, que ya Pablo ha utilizado en el verso anterior. Aunque Cristo Jesús tenía la morfé, la forma de Dios, es decir, la esencia y la naturaleza de Dios, voluntariamente tomó la forma, la morfé de siervo. Es decir, Él tomó la esencia misma y la naturaleza de un siervo. Tan cierto como era en forma de Dios, en su encarnación Cristo Jesús tomó la forma de siervo, la esencia y la naturaleza de siervo. Él no solo se vistió como un siervo, sino que en realidad se convirtió en un siervo. Y la manifestación de esto también está plasmado a lo largo de los evangelios. Desde su nacimiento hasta su muerte y sepultura. El dueño de todo
el dueño de absolutamente todo, se hizo un siervo, un esclavo, que no posee absolutamente nada. El dueño de todo, durante su ministerio terrenal, tuvo que vivir siempre de prestado. No poseía nada. Desde su nacimiento, el lugar donde nació fue un establo y un pesebre prestados. Él vivió en casas que le prestaban. Y cuando murió, él fue sepultado en una tumba prestada. El dueño de todo se volvió un verdadero esclavo, un verdadero siervo que no poseía nada. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí aparece otra palabra interesante, la palabra semejante. Esta palabra se refiere a lo que es hecho para parecerse a algo, pero no solo en apariencia, sino en realidad. Cristo Jesús se convirtió en un ser humano como lo eran los otros seres humanos, con todos los elementos de la naturaleza de la humanidad. Cristo Jesús llegó a ser un hombre auténtico allí entre los hombres. Cristo Jesús tenía una forma, una naturaleza divina que no dejó. Y ahora toma una forma, una naturaleza de siervo. Y hermanos, esto sigue siendo algo profundo, teología profunda. Esto es la encarnación, la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina unida a la naturaleza humana en una sola persona, que es la persona del Verbo eterno. Eso es lo que está pasando en la encarnación. Y de este tema específico será la predicación del próximo domingo. De esa unión de las dos naturalezas en la sola persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos pensar y entender y meditar. ¿Cómo reaccionas, mi hermano, frente al pesebre? Pues a veces parece que con la ternura, ¿verdad? Con la ternura que produce un bebé, ¿cómo no es cierto, verdad? Vemos a un bebé y ya nos llenamos de ternura por un bebé. ¿Cómo reaccionas cuando ves el pesebre? Con la ternura que produce ver a un bebé. Pero mi hermano, va mucho, mucho más allá de eso. Es Dios haciéndose hombre. Es la persona del Verbo que, poseyendo una naturaleza divina y sin abandonarla, ni siquiera menguarla un poquito, toma verdaderamente una naturaleza humana. Nuestra mente no puede entender toda la profundidad de este evento, pero eso debería llenar nuestra mente cuando vemos el pesebre. Punto número 3. Cristo Jesús, Dios eterno, al encarnarse, se humilló, se estaba humillando. Dice ahí el verso 8, y estando en la condición de hombre, y otra palabrita interesante e importante, condición. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra alude a la forma exterior o al aspecto.
es un modo de existencia. Cristo Jesús, estando en la condición de hombre, quiere decir que Cristo Jesús tenía el aspecto de un hombre. Y esto porque verdaderamente era un hombre, sin dejar de ser Dios. Y así lo veían los otros hombres, como un hombre. Los otros hombres no podían ver lo que Él era en su totalidad. Lo vieron como un hombre y lo trataron como un hombre. Y por eso Él sufrió. Y hasta la fecha, Él sigue siendo visto como un hombre y sufre y sigue sufriendo por esto. Hoy las personas pueden decir que Jesús fue un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre que enseñó a amar. Otros pueden decir que fue un hombre revolucionario. Otros que fue un hombre político y por eso lo crucificaron, pero los hombres siguen viendo al Señor Jesús como un hombre, porque esa era su condición. Él se hizo verdaderamente hombre. Pero termina diciendo allí que en esa condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. Ahora Pablo nos habla de la actitud de Cristo Jesús. Dice, se humilló a sí mismo. Humillarse significa rebajarse. Cristo Jesús se rebajó a sí mismo. Él se humilló desde el momento en que se encarnó. Se humilló porque Él tomó la naturaleza humana. Y díganme si eso es muy digno, que el Creador se rebaje para tomar la forma de su creación. Se humilló desde el momento en que se encarnó, pero también se humilló, se rebajó al dejar que los hombres lo trataran como un mero hombre sin ver en realidad quién era Él. Y eso pasó durante todo su ministerio. Pero se rebajó todavía más cuando Él fue apresado aquella noche y después cuando fue llevado para padecer esos juicios totalmente injustos. Él se estaba humillando, Él no abrió su boca. Y esa es una muestra del grado al que Él se humilló. Pero todavía se humilló mucho más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedecer significa prestar oído. Cristo Jesús se hizo obediente, prestó oído a la voluntad del Padre y por eso fue a la cruz, por eso murió. Muerte de cruz, la muerte más ignominiosa de todas, la peor de las muertes en aquel tiempo. Yo no sé si ha sido la muerte más ignominiosa de toda la historia, no lo sé. Pero ustedes saben lo humillante que era morir en la cruz. En la cruz de maldición, Cristo Jesús bajó del nivel más alto, desde el trono de Dios, hasta morir en la cruz como cualquier malhechor. Ese fue el grado máximo de su humillación. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Escribe otro comentarista:
A la luz de la insondable realidad de la deidad de Jesús, plena e inalterable, su encarnación fue la más honda humillación posible. Para él, cualquier cambio y a cualquier nivel, incluso pasajero, por el divino mandato de su Padre, significaba un descenso. Por definición, abandonar la perfección requiere adoptar algún grado de imperfección. No obstante, sin dejar ni menguar su perfecta deidad ni su absoluta santidad, en una realidad que excede la comprensión humana, el Creador tomó la forma de lo creado. Lo infinito se hizo finito. Lo absolutamente santo cargó con el pecado. Que el Creador se haga a sí mismo como una de sus criaturas, ya es en sí mismo una humillación. Y quizás eso suena fuerte, pero esa es la realidad. Que en su perfecta e infinita santidad tenga que venir a convivir en medio de hombres pecadores, también es en sí humillante. Pero además, que se deje vituperar y crucificar por esos hombres, eso no tiene comparación. Es un grado inconcebible de humillación que, si con sinceridad intentáramos entender, la verdad es que no podríamos hacer. Primera de Pedro 2, 21 al 24 que ya leímos. Porque también Cristo padeció por nosotros, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Segunda Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Marcos 10, 45, que también ya leímos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A ese grado fue la humillación del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros cantamos frecuentemente el último domingo de cada mes, cuando participamos de la Cena del Señor, cantamos ese canto que en su parte central dice: nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Ese fue el grado de humillación del Señor Jesús. Y hasta aquí, mis hermanos, el tema de esta predicación. Al llegar al punto de la humillación, esa humillación que estuvo implícita en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo eterno de Cristo Jesús. Y concluyamos entonces. Concluyamos diciendo que
Pablo no terminó allí. Pablo no se quedó allí. Él se extendió al resultado de esa humillación. Cristo Jesús se hizo verdadero hombre. Así lo percibían los otros hombres. Y por eso lo despreciaron y lo crucificaron. Pero ese sacrificio agradó al Padre. Y por eso Cristo Jesús no quedó en la cruz ni en la tumba. Él resucitó y Él regresó a la gloria que tenía antes de su encarnación. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La encarnación. Cristo Jesús, Dios eterno, bajó de su gloria al fango de la realidad humana para vencer y para volver a su gloria, llevando a sus elegidos a gozar de esa gloria. La encarnación es humillación, pero una humillación que se convierte en un rotundo triunfo. Por esto, mi hermano, ¿qué viene a tu mente cuando ves el pesebre? Debes considerar que el Verbo eterno, Dios, se estaba encarnando, se estaba haciendo carne. Es Dios haciéndose hombre. Y que en ese acto de esa encarnación empezaba su humillación. Espero, mi hermano, que más allá de lo que te guste esta temporada, o de la razón por la cual te guste, aun y cuando tu mente se dirija en parte a intentar darle un significado adecuado, y digo en parte, porque quien ama esto no solo se sumerge en ese sentido, también se sumerge y quizás más en el ámbito festivo, en las luces, en los adornos, en el árbol, en la cena, en los regalos, en estar con la familia. Por eso espero que a partir de hoy, de este año, hermano, tu mente, tu pensamiento, tu actitud se dirijan en la medida en la que nuestra mente finita puede llegar, que tu mente se dirija al insondable misterio de la encarnación de Cristo Jesús, el Verbo eterno, y la humillación que eso implicó. Pero no para sentirte triste, sino para gozarte y para responder adecuadamente. Y no solo en esta época, sino siempre, para responder de una manera congruente al sacrificio que el Señor Jesús ha hecho. Sacrificio mediante el cual te ha sido otorgada la salvación. Dios nos bendiga.